Hola, muy buenos días. Mi nombre es Joana Vélez y soy estudiante de licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. En este video les hablaré un poco sobre la historia del arte en América entre los siglos XVII, XVIII y XIX, que se desarrolla a partir de la llegada de los europeos, ese mestizaje cultural que se desarrolla a posteriori de la colonización. Es así como la historia del arte en América entre los siglos XVII y XIX refleja una rica interacción entre las influencias europeas, las culturas indígenas, los contextos coloniales y poscoloniales, siendo esta evolución la muestra de una búsqueda constante de identidad, así como la tensión entre las influencias europeas y las tradiciones locales. Bienvenidos. En el siglo XVII, durante la colonización europea, el arte en América estaba profundamente influenciado por el barroco traído por España y Portugal, así como por la pintura puritana en las colonias inglesas de América del Norte. En América, el arte religioso dominaba con iglesias decoradas con ornamentos barrocos y retablos dorados, mientras que los artistas locales fusionaban las tradiciones indígenas con la estética europea. El siglo XVIII marcó un periodo de mayor consolidación de estilos artísticos en América. En América del Norte, el neoclasicismo ganó popularidad con retratos y paisajes que mostraban una creciente identidad colonial. En América, la pintura y escultura continuaron sirviendo a propósitos religiosos, pero empezaron a mostrar influencias locales más marcadas, destacándose la tradición de las escuelas de arte locales, como la de Cusco. Finalmente, en el siglo XIX, las independencias de las naciones americanas impulsaron el surgimiento de estilos artísticos que buscaban representar las nuevas identidades nacionales. En Estados Unidos, el romanticismo y el realismo marcaron la creación de paisajes monumentales y retratos históricos. En América Latina, artistas como José María Velasco en México comenzaron a explorar temas nacionalistas y la representación de los paisajes naturales de sus países, mezclando el realismo con un sentimiento patriótico. Ahora un breve paréntesis para entender el por qué se habla de las dos Américas y a qué se refiere cada una de ellas. Recordemos que el término América Latina solo existe a partir de finales del siglo XIX, denominado así por los franceses que de la mano del emperador Napoleón III en 1861 querían crear un círculo de influencia francesa en el continente americano, basándose en la premisa de la supuesta afinidad de las culturas y lenguas latinas en la región, es decir, aquellas que provenían del latín. Tal es el caso de los idiomas español, portugués y francés. En contraposición encontramos a la América anglosajona, también conocida como Angloamérica. Es una de las regiones culturales en las que se puede dividir al continente americano. Está formada por países y dependencias, en su mayoría de América del Norte y el Caribe, que tienen como idioma principal el inglés y que adoptaron la cultura anglosajona, porque se trata en general de las antiguas colonias británicas en América, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y Bahamas. Entonces, mientras la América anglosajona abrazaba la cultura del norte de Europa con la religión protestante y la lengua inglesa, Latinoamérica tiene una fuerte herencia hispana y mediterránea, que se manifiesta en su lengua española, portuguesa, su religión católica y su sociedad racial mixta y mestiza. Retomando entonces, la llegada de los europeos a América se inició en 1492, cuando Cristóbal Colón, navegando bajo la bandera de los Reyes Católicos de España, llegó al Caribe. Este evento marcó el comienzo de la exploración y colonización europea del continente americano. En las décadas siguientes, españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses comenzaron a establecer asentamientos en diversas regiones, dando inicio a un periodo de intercambio cultural, conflictos y cambios profundos en las sociedades indígenas que habitaban en América desde hacía milenios. Entonces, ¿cómo llegaron? Los europeos llegaron al continente americano mediante expediciones marítimas impulsadas por el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales hacia Asia y de expandir sus territorios. El viaje de Cristóbal Colón en 1492, patrocinado por los Reyes Católicos de España, fue el primero en arribar al Caribe tras cruzar el Océano Atlántico. En su travesía, Colón utilizó 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña. A partir de este primer viaje, otros exploradores, tanto españoles como portugueses, comenzaron a explorar y reclamar territorios en América Central, del Sur y del Norte. ¿Y qué traían consigo? Los europeos trajeron consigo diversos elementos que impactaron profundamente a las sociedades indígenas. Además de sus armas como espadas, cañones y armaduras de hierro, introdujeron animales como caballos, vacas, cerdos y ovejas, que transformaron el entorno y los modos de vida en el continente. También llevaron nuevas plantas como el trigo, la cebada y la caña de azúcar que se integraron en la agricultura local. Sin embargo, junto con estas innovaciones, los europeos también introdujeron enfermedades desconocidas en América, como la viruela, el sarampión y la gripe, las cuales devastaron a la población indígena que no tenía inmunidad contra estos patógenos.
Además de los productos materiales y biológicos, las expediciones también cargaban consigo actitudes y objetivos colonizadores, que marcaron el inicio de un largo proceso de conquista, sometimiento, explotación de las sociedades indígenas del continente. A su llegada a América, los europeos impusieron principalmente su dominio político, su religión y su cultura. A través de la conquista militar establecieron sistemas coloniales que sometieron a las sociedades indígenas bajo la autoridad de las potencias europeas como España y Portugal. También impusieron el cristianismo, en especial el catolicismo, mediante la evangelización y la construcción de iglesias, buscando convertir a los pueblos originarios. Además, instauraron su lengua, leyes y modelos económicos, incluyendo el sistema de encomiendas y la explotación de recursos naturales, transformando radicalmente las estructuras sociales y culturales de las civilizaciones nativas. Entonces, en esta explosión de cambios constantes se habla de las dos conquistas. La primera conquista europea en América fue de carácter militar y territorial. Los conquistadores, principalmente españoles, llegaron armados con espadas, cañones y caballos, imponiendo su dominio sobre los pueblos indígenas a través de la fuerza, utilizando su superioridad tecnológica en armas y aprovechando divisiones internas entre las civilizaciones indígenas, como el caso de los aztecas y los incas. Los europeos lograron apoderarse así de territorios vastos en relativamente poco tiempo. Estos conquistadores se reclamaron las tierras en nombre de las coronas europeas, estableciendo sistemas de encomiendas y explotando los recursos naturales como el oro y la plata para beneficio de sus metrópolis. La otra conquista, más sutil pero igualmente profunda, fue la espiritual y cultural. A través de la evangelización, los europeos, en especial los misioneros católicos, buscaron salvar las almas de los indígenas, imponiendo el cristianismo y destruyendo o desvirtuando las creencias ancestrales. Las prácticas religiosas, lenguas y costumbres indígenas fueron progresivamente reemplazadas o fusionadas con las tradiciones europeas. Esta conquista cultural transformó la vida cotidiana, las creencias y la organización social de los pueblos originarios, introduciendo nuevas formas de ver el mundo y marcando el inicio de un mestizaje cultural que definiría el futuro de América. La imposición cultural de los españoles durante la colonización de América fue un proceso de transformación forzada que impactó profundamente a las sociedades indígenas. A través de la evangelización, los colonizadores introdujeron el cristianismo, especialmente el catolicismo, como ya lo había mencionado, como religión dominante, destruyendo o desvalorizando las creencias y rituales indígenas. También impusieron el idioma español junto con sus leyes, costumbres y estructuras sociales, reorganizando la vida de los pueblos originarios bajo el modelo europeo. Este proceso resultó en la mezcla cultural, pero también en la pérdida de gran parte del patrimonio cultural indígena, mientras la cultura española se asentaba como el nuevo estándar. La mezcla entre las tradiciones y rituales indígenas y el cristianismo impuesto por los colonizadores europeos fue un proceso complejo que resultó en una fusión cultural. Este fenómeno se manifiesta en varias formas. A través de la mezcla de lo religioso, muchos pueblos indígenas adoptaron el cristianismo, pero lo reinterpretaron a través de sus propias creencias y prácticas. Por ejemplo, celebraciones cristianas como la Navidad y la Semana Santa se fusionaron con festividades indígenas, incorporando elementos locales y rituales prehispánicos. En México, por ejemplo, el Día de Muertos combina tradiciones aztecas de honrar a los ancestros con la celebración católica de Todos los Santos. En la iconografía y símbolos, las imágenes religiosas católicas como la de la Virgen María y los santos fueron asociadas con deidades indígenas, permitiendo a los pueblos nativos rendir culto a estas figuras en un contexto que era más familiar y adaptable para ellos. Esto resultó en la creación de nuevas representaciones artísticas que mezclaban estilos y símbolos de ambas tradiciones. En los rituales y costumbres, los rituales indígenas a menudo se adaptaron para incluir elementos cristianos, por ejemplo, las ceremonias de curación, que eran fundamentales en las culturas nativas, se combinaron con prácticas de oración y el uso de objetos religiosos como crucifijos y rosarios. Y en la lengua y las narrativas, las tradiciones orales y mitológicas indígenas se vieron influenciadas por la narrativa cristiana, lo que llevó a la creación de nuevas historias que combinaban temas y personajes de ambas tradiciones, facilitando la transmisión de conceptos cristianos a través de un marco cultural indígena. Ahora bien, ¿cómo era el arte en América en el siglo XVII? El arte en esa época estuvo profundamente marcado por la colonización europea, en particular por la influencia del arte barroco traído por España y Portugal a América Latina, y el arte religioso puritano en América del Norte. Es así como el arte del siglo XVII en América fue una poderosa mezcla entre lo europeo y lo indígena, dando lugar a un estilo único que reflejaba tanto la dominación colonial como la resistencia cultural de las poblaciones nativas. Dentro de los factores determinantes encontramos la colonización europea, en donde el arte fue una herramienta clave para evangelizar y mostrar el poder colonial,
la religión, en donde el cristianismo, especialmente el catolicismo, determinó gran parte de la producción artística. Asimismo, la Iglesia Católica, a través de órdenes religiosas como los jesuitas y franciscanos, dirigió la producción artística, promoviendo la iconografía cristiana, así como la construcción de catedrales y conventos barrocos con interiores exuberantes. Finalmente, dentro de los aspectos generales y destacados, se resalta la creación de escuelas de arte como la Escuela Cusqueña en Perú y la Escuela Quiteña en Ecuador, donde se combinaban las técnicas europeas con iconografía y materiales locales. En la iconografía local, en muchas obras de arte, la figura de la Virgen María fue adaptada a los cánones estéticos indígenas, siendo representada a veces con rasgos locales o símbolos nativos, como la Virgen de Guadalupe en México. Hacia el siglo XVIII, el arte en América continuó bajo la influencia colonial europea, pero comenzó a reflejar un mayor interés por la identidad local y los estilos neoclásicos que se popularizaban en Europa. El arte seguía siendo mayormente religioso, pero con un creciente protagonismo de temas laicos, especialmente hacia finales del siglo, debido a la Ilustración y a las ideas de independencia que se gestaban en varias regiones del continente. Fue entonces una mezcla de la continuidad del arte religioso con la llegada de nuevas ideas ilustradas y estilos neoclásicos, reflejando el inicio de una transformación cultural y política que llevaría al nacimiento de las naciones independientes en el siglo siguiente. Dentro de los aspectos destacados encontramos el auge del neoclasicismo europeo inspirado en la antigüedad clásica. Se extendió a América reemplazando así progresivamente el barroco. La Iglesia Católica siguió siendo fuerza dominante en la producción artística, aunque con menor énfasis en la ornamentación barroca y más en la sobriedad clásica. El pensamiento ilustrado influyó en la creación de obras con temas científicos y patrióticos, que cobraron mayor fuerza hacia el final del siglo, en donde las primeras manifestaciones de arte, que celebraban las raíces locales y los héroes patrios, empezaron a surgir con la independencia a la vista. Asimismo, los retratos de gobernadores, virreyes y la élite criolla se popularizaron, destacando la posición social y el poder de los individuos retratados. La pintura de castas fue un fenómeno bastante representativo de la época, que existió principalmente en el Virreinato de Nueva España en el siglo XVIII, aunque también hay ejemplos en Perú. Se representaban el producto de mezcla de razas que existían en el Nuevo Mundo. Estos cuadros iban dirigidos al público europeo, los cuales querían conocer el exotismo de las nuevas tierras. Por ejemplo, según la pintura de castas, de mulato con española sale morisco, de chino con india sale salto, atrás, de morisco con española sale chino, etc. El arte en América en el siglo XIX estuvo marcado por la búsqueda de identidad nacional, influencias del romanticismo y realismo europeos, y los movimientos independentistas que transformaron el panorama político y cultural. Durante este siglo, la representación de paisajes, héroes patrios y escenas costumbristas se convirtió en una manera de afirmar la nueva identidad de los países recién independizados y la forma de narrar su propia historia. Dentro de los factores determinantes encontramos que las luchas por la independencia y la posterior construcción de las nuevas naciones influyeron en la creación de un arte patriótico y nacionalista. Los artistas comenzaron a explorar temas locales y culturales, retratando el paisaje y las costumbres autóctonas para construir una narrativa nacional. La representación de héroes de la independencia, batallas y escenas históricas fueron comunes, consolidando el mito fundacional de las nuevas naciones. Surgió el interés por retratar las tradiciones y costumbres locales, especialmente la vida rural y las clases populares, como una forma de construir una identidad visual propia. Ahora, ¿cuáles fueron esas influencias artísticas europeas que impactaron en el desarrollo del arte latinoamericano durante los siglos XVII al XIX? El arte latinoamericano entre los siglos XVII al XIX fue impactado profundamente por diversas influencias europeas que llegaron a través de la colonización, las misiones religiosas y el intercambio cultural y comercial. Cada una de estas influencias fue adaptada localmente, lo que resultó en un arte único caracterizado por la fusión de tradiciones europeas y elementos autóctonos. En el siglo XVII encontramos la influencia del barroco español, que fue una de las influencias más importantes durante el siglo XVII, sobre todo a través de la Iglesia Católica, que usaba el arte como herramienta de evangelización. Caracterizado por su dramatismo, detalles ornamentales y fuerte carga emocional, este estilo fue clave en la arquitectura, escultura y pintura religiosas. Un ejemplo de esta influencia es la Catedral de San Francisco en Quito, Ecuador. Asimismo, el manierismo importado desde Italia, que se reflejó en la elongación de figuras y en la distorsión de proporciones en la pintura y escultura. Este estilo fue adoptado principalmente en representaciones religiosas y se fusionó con elementos locales en la creación de imágenes devocionales, como por ejemplo la escultura de la Virgen de la Candelaria de Puno, Perú, con su estilización alargada y expresiva.
También encontramos la influencia del arte flamenco, en donde los artistas latinoamericanos adoptaron el uso de color, la luz y el detallismo típicos de la pintura flamenca, especialmente en la pintura de escenas religiosas y retratos, y un claro ejemplo es la Virgen de la Pomata de la escuela cusqueña en Perú. En esta pintura se refleja la delicadeza del arte flamenco, muestra la influencia en el manejo del color, la luz y los detalles. En el siglo XVIII destacan influencias como las del rococó francés. Aunque de menor impacto que el rococó influyó en la decoración de iglesias y palacios latinoamericanos con su estilo más liviano, refinado y decorativo. Como ejemplo encontramos la capilla del Sagrario Metropolitano, adyacente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En ella se evidencia un ejemplo de decoración en su interior, con altares adornados con detalles delicados, ornamentos florales, aunque en su exterior mantenga elementos barrocos más sobrios. Otra influencia viene del neoclasicismo, que hacia finales del siglo XVIII surgió como una reacción al exceso decorativo del barroco y el rococó. Inspirado en la antigüedad grecorromana, este estilo impactó especialmente en la arquitectura civil y religiosa, con un enfoque en la simetría, el orden, la monumentalidad. Como ejemplo de esta influencia encontramos la Basílica de Nuestra Señora de Luján en Buenos Aires, Argentina, en donde la fachada y el interior de la basílica tienen simetría, formas sobrias y elementos que evocan la arquitectura grecorromana clásica. Ahora, referente a las influencias artísticas notables en el siglo XIX, encontramos cómo el romanticismo europeo influyó en el arte latinoamericano durante las luchas por la independencia, con un enfoque en la exaltación del paisaje, los sentimientos nacionales y las escenas de héroes y batallas. Este estilo tuvo gran presencia en la pintura y la literatura. Un ejemplo de ello es la obra El juramento de los 33 orientales de Juan Manuel Blanes de Uruguay. Esta obra, que representa a los héroes que lucharon por la independencia de Uruguay, exalta los sentimientos nacionalistas y la heroicidad típicos de ese estilo. Posteriormente, el realismo se convirtió en una corriente dominante, influenciado por artistas europeos como Gustave Courbet. Los artistas latinoamericanos adoptaron el realismo para representar las condiciones sociales y políticas de la región, incluyendo la vida cotidiana y las luchas de las clases populares. Un ejemplo es el cuadro El velorio de José María Jara de México. Este cuadro es un ejemplo claro del realismo en América. La obra representa una escena de un velorio con un alto nivel de detalle y un enfoque en las condiciones sociales de las clases populares, en línea con la estética realista. Finalmente, con la creciente influencia de Francia en América Latina a lo largo del siglo XIX, muchos artistas viajaron a Europa para estudiar en academias. Esto consolidó una influencia académica en la pintura y la escultura, con un enfoque en el rigor técnico, la perfección formal, los temas históricos y mitológicos. Como ejemplo encontramos la estatua de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar de Caracas, Venezuela, creada por Adán Tadolini, discípulo de Canova, en donde se siguen los ideales académicos franceses de perfección formal y monumentalidad, representando al héroe de la independencia latinoamericana. Todas estas obras no solo son representativas de las influencias artísticas europeas, sino que también muestra cómo las culturas latinoamericanas las reinterpretaron, creando una función única que define gran parte del arte colonial y postcolonial de la región. Otra inquietud que surge es cómo se ha abordado la preservación y restauración de obras de arte latinoamericano de los siglos XVII al XIX y cuáles son esos desafíos específicos asociados con la conservación de este patrimonio artístico. La preservación y restauración ha sido un proceso complejo que involucra tanto avances científicos como desafíos de tipo estructural. Los restauradores han adoptado técnicas modernas como el uso de análisis científicos avanzados para respetar los materiales originales y han implementado un enfoque conservativo que valora la historia de las obras. Sin embargo, la conservación de este patrimonio enfrenta retos significativos como las condiciones climáticas o de ambiente en los lugares donde se encuentren las obras, así como las inexistentes líneas de formación especializada para capacitar a las personas encargadas de administrar este patrimonio. Los países que albergan la mayor cantidad de obras de arte latinoamericano son principalmente México, Perú, Argentina, Brasil y Colombia. A nivel internacional, Estados Unidos y España también tienen colecciones importantes de arte latinoamericano en sus museos, en donde emplean diversas técnicas de conservación y restauración para proteger estas obras, como por ejemplo, para la preservación se controlan de las condiciones ambientales como la temperatura, humedad y luz, para evitar el deterioro de las obras. Asimismo, se emplean sistemas de monitoreo constante para mantener las condiciones ideales en las salas de exposición y almacenamiento.
También se utilizan solventes suaves y métodos de limpieza en seco para eliminar el polvo y la suciedad acumulada sin dañar los materiales originales. En algunos casos se emplean láseres para limpiar superficies sin contacto directo. El uso de técnicas avanzadas como la espectroscopía infrarroja, la reflectografía y el análisis con rayos X permite evaluar el estado interno de las obras sin necesidad de intervención física. Estas herramientas también son útiles para identificar restauraciones anteriores o materiales incompatibles. En el caso de pintura se emplea la reintegración cromática para restaurar partes dañadas o perdidas, utilizando técnicas como el puntillismo para diferenciar las áreas restauradas del original sin alterar la percepción global de la obra. Y por último, la digitalización en 3D y la fotogrametría permiten registrar el estado exacto de las esculturas y obras tridimensionales, facilitando tanto su restauración como su estudio sin necesidad de manipular directamente la pieza. Dentro de los desafíos asociados a la conservación de este patrimonio encontramos las condiciones climáticas y ambientales, en donde las fluctuaciones de humedad, temperaturas extremas, representan un desafío constante. Estas condiciones deterioran los materiales orgánicos como la madera, lienzo y pigmentos, provocando craqueladuras, decoloración y la proliferación de hongos. Asimismo, en muchos países latinoamericanos, los recursos destinados a la preservación y restauración de patrimonio artístico son limitados, esto respecto al financiamiento, acceso a materiales adecuados y la formación de restauradores especializados, lo que dificulta la atención oportuna y adecuada de muchas obras que requieren intervención urgente, subrayando la necesidad de inversiones en tecnología y capacitación para garantizar su conservación a largo plazo. Ahora, ¿cómo influyeron las condiciones políticas, sociales y económicas de la época en la producción y recepción de arte en América Latina durante los siglos mencionados? Las dinámicas de poder, las estructuras sociales y los modelos económicos han influido de manera significativa en el desarrollo del arte. En América Latina. Estas condiciones han dado lugar a manifestaciones artísticas diversas y complejas que han evolucionado con los cambios en el contexto social y político de la región. Veamos. Frente a las condiciones políticas encontramos la influencia del colonialismo. Durante estos siglos la mayoría de los territorios latinoamericanos estaban bajo el dominio de imperios europeos, principalmente España y Portugal. Esto influyó directamente en el estilo artístico predominante, ya que las autoridades coloniales promovían el arte como un medio de consolidación de poder y difusión de valores cristianos. La pintura y arquitectura religiosas se alineaban con las doctrinas políticas y religiosas de la monarquía española, reflejando el barroco europeo adaptado a un contexto local. Referente a las condiciones sociales encontramos la influencia cultural y étnica. América Latina fue un afluente de culturas donde las influencias indígenas, africanas y europeas coexistieron y se integraron. Esta diversidad se reflejó en las expresiones artísticas, en particular, la mezcla de técnicas y estilos indígenas con las formas europeas dio lugar a un arte combinado, visible en la iconografía religiosa, donde santos cristianos eran representados con características locales, como en el arte virreinal mexicano o andino. De igual forma, la Iglesia fue el principal comisionista de obras de arte durante los siglos XVII al XIX. Esto afectó tanto a la producción, ya que se priorizaban los temas religiosos, como la recepción del arte, que estaba mayoritariamente dirigido a la instrucción y evangelización de las poblaciones indígenas y criollas. El arte colonial estaba orientado a transmitir los valores del catolicismo con una estética influenciada por el barroco y el rococó. Finalmente, frente a las condiciones económicas influyentes, resaltamos que el arte colonial fue financiado principalmente por la riqueza generada a través de la explotación minera, como la plata y el oro, y de las plantaciones agrícolas. Las ciudades con importantes centros mineros como Potosí en Bolivia o Guanajuato en México desarrollaron una arquitectura religiosa y civil de gran lujo, financiada por la élite económica local, en su mayoría colonos europeos que controlaban los recursos. Esta riqueza permitió la creación de obras monumentales, particularmente en la arquitectura barroca. También a finales del siglo XIX, con el auge de las economías de exportación en América Latina, como el café, el azúcar, el cacao, algunas naciones como México vieron emerger nuevas clases burguesas que impulsaron el desarrollo de mercados de arte. Estas élites empezaron a demandar retratos y paisajes que reflejaban su estatus, lo que fomentó una producción artística más laica, influyendo en la aparición de estilos como el academicismo y el realismo. Frente a la interrogante, el sentir e impulso de emancipación fue un proceso largo que se fue desarrollando con el paso de los siglos. ¿Cómo se reflejaron las luchas por la independencia en América Latina en las manifestaciones artísticas de los siglos XVII al XIX y de qué manera los artistas abordaron esos temas políticos y sociales en sus obras? Desde el momento de la colonización, América Latina pasó primero por la evangelización a través del arte. En el siglo XVII,
Luego de la llegada de los españoles en 1492, seguido el establecimiento de sus clases altas y su dominio sobre las poblaciones en el siglo XVIII, para finalmente concluir en el proceso de independencia y la construcción de nuevas identidades nacionales hacia el siglo XIX. Entonces, hacia el siglo XVII el arte colonial comenzó a establecerse como un medio de control y propaganda de la Iglesia y del Estado español. Las obras principalmente religiosas servían para consolidar una autoridad colonial. Un ejemplo claro es la obra llamada La Virgen de la Inmaculada Concepción del español Juan Sánchez Cotán, que simboliza la imposición de la fe católica y la hegemonía cultural europea en el Nuevo Mundo. ¿Y por qué simboliza la imposición de la fe católica? Aquí entonces cito una parte del texto presente en Google Arts and Culture que dice: en 1617, precisamente el año en el que se estima realizado este cuadro, el Papa Paulo V ordena guardar silencio a aquellos que se oponen a la exaltación de la Inmaculada Concepción de María. Ahora vamos hacia el siglo XVIII. La llegada del rococó y el neoclasicismo trajo un cambio en la temática del arte, comenzando a surgir un interés por la representación de la vida cotidiana, la identidad criolla y la familia desde la monarquía. Una obra representativa es la familia de Carlos IV del pintor Francisco de Goya, pintada en 1800, en donde se representa a la familia real española. Este tipo de pinturas comenzaron a generar descontento en las colonias. Finalmente, en el siglo XIX, con el proceso de independencia, el arte se convirtió en un vehículo para la construcción de nuevas identidades nacionales. Se empezaron a explorar temas de libertad y soberanía, reflejando la lucha por la independencia. Uno de los tantos ejemplos de la época las encontramos en la obra La Victoria de Carabobo de Martín Tovar y Tovar. Esta obra representa la batalla de Carabobo en 1821, una de las más importantes de la guerra de la independencia de Venezuela. A través de las obras de arte, los artistas comenzaron a abordar el concepto de libertad e independencia en sus obras, reflejando los ideales de la Revolución Francesa y su influencia en el continente. Finalmente, desde la pregunta ¿cómo ha sido la recepción y reinterpretación del arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX en el contexto contemporáneo? Podemos conceptualizar lo siguiente. Esta recepción y reinterpretación ha sido diversa, tanto a nivel local como internacional, con particular atención a sus valores históricos, identitarios y estéticos, destacando su papel en la discusión de identidad, historia y resistencia cultural. La revalorización del arte latinoamericano durante los siglos mencionados en exposiciones renombradas como el Museo del Prado, ha resaltado su importancia en la configuración de identidades nacionales y en su conexión con el patrimonio artístico global, logrando una visibilidad significativa en los contextos internacionales. Frente a la reinterpretación, podemos mencionar la crítica del colonialismo y decolonización, en donde artistas y académicos contemporáneos logran conceptualizar desde el detalle y el contexto de las obras existentes el cómo los artistas de la época buscaban sutilmente enviar mensajes cargados de crítica a través de sus obras. Finalizamos esta presentación entonces con esta lista de referencias bibliográficas que soportan toda la anterior exposición. Muchas gracias y hasta un próximo video.